Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Evelyn Jocelyn Esteban, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy les estaré mostrando lo que es un transistor como un interruptor. Principalmente en este video vamos a abordar lo que es un transistor bipolar que se puede comportar como un interruptor eléctrico. Bueno, recordemos que la unión bipolar está por un trastorno BJT en un dispositivo que contiene 3 terminales, que está fabricado a partir de semiconductores. Como lo podemos observar en esta imagen de la parte derecha, podemos ver los diferentes tipos de encapsulados que corresponden a este dispositivo, los cuales podemos observar que cada uno de ellos tiene 3 terminales. Pero existen casos en los que los dispositivos mostrados solamente llegan a tener 2 terminales, por lo que la tercera terminal se tomará usualmente pues de lo que es la carcasa. Bueno, para eso también nosotros tenemos o necesitamos recordar que pues principalmente tenemos están fabricados bajo 2 tipos de transistores, que son los NPN y PNP. En resumen, pues principalmente nos indican las capas intercaladas pues de este tipo de transistores, recordando que también pues tienen las 3 terminales, como lo vemos en nuestro diagrama, en donde pues tenemos lo que es nuestro colector, nuestra base y el emisor. La flecha principalmente nos va a indicar para el tipo de transistor que pues en el que estamos manejando. En donde principalmente nos da a entender donde tiene toda la salida de corriente o toda la corriente, el colector, es el colector, que aunque es, salga redundante, en donde donde se conecta pues la mayor parte de la corriente que viene pues al emisor, y la base pues es como una terminal en la que se recibe el control para recordarnos o para darnos a entender que el transistor es un dispositivo que principalmente es controlado. Así explicando un poco de lo que son los tipos de transistores que hay. Ahora bien, tenemos lo que son las aplicaciones de lo que es un transistor. Pues como podemos ver o observar en nuestra imagen, pues el transistor tiene como más común el funcionamiento de la aplicación de un interruptor, en donde podemos ver, en esta imagen que se les estoy mostrando, cómo el amplificador que estamos observando puede en una señal meter una etapa en la que aparezcan pues estos transistores, en donde exista una amplitud de las señales que nos están dando. Por ejemplo, aquí tenemos una señal sinusoidal, y al aplicarle un transistor en forma de aplicador, pues esta misma señal se hace aún más grande, que es como su nombre lo dice, un amplificador. También esto lo podemos encontrar en los transistores como un switch, en donde pues principalmente funciona como lo que es un interruptor, permitiendo por ejemplo aquí en este caso que es un switch abierto, permitiendo pues el flujo o el paso de la corriente, pero pues también lo podemos manejar como un circuito cerrado o un switch cerrado, en donde pues principalmente nos permite o no el paso pues de la corriente eléctrica. Bueno, ahora bien, como podemos ver en esta siguiente lámina, vamos a ver pues ahora sí el comportamiento de pues como principalmente podemos observar que aquí tiene pues lo que son tres formas de configurar el transistor, y que pues implica en el cual las terminales del transistor pues va a ser principalmente conectado, donde tenemos por ejemplo que el colector del emisor del que vemos del lado izquierdo, en la terminal del emisor este se va a conectar a tierra, o el colector que en el caso de la derecha se va a ver conectada a tierra. Para saber cómo es que el transistor cerrado o abierto, es necesario pues principalmente hacer esta referencia con pues este principal comportamiento lo podemos denotar o hacer referencia gracias a lo que nos indica que son las gráficas de salida pues de lo que es el emisor común, en donde pues principalmente se tiene una configuración en la que principalmente observamos o podemos determinar que en el eje X de la gráfica del voltaje, pues específicamente en el voltaje del colector emisor, si se vamos al circuito que tenemos acá, pues nos podemos ver que tenemos pues un circuito armado, en donde pues principalmente nuestro transistor es un NPN, en donde está conectado pues directamente a una resistencia de 10 y de 15 kilos, donde tenemos la base del colector, del emisor, y el voltaje obviamente el voltaje del colector, en donde pues tenemos que el colector y el emisor del voltaje del colector emisor es el que se mide entre el colector y el emisor en la parte de abajo, como lo vemos pues en el circuito, en el voltaje, donde
El voltaje del colector emisor 15 está pendiente o es resultado de la diferencia entre el voltaje de la fuente, que ese principalmente es el término que aparece pues en la parte derecha, como lo podemos observar aquí en el circuito, en donde participa tanto la corriente del colector que a través se encuentran en esta principal parte de la corriente del colector, en donde en esta sección pues vemos otra resistencia, en otra resistencia en el circuito, en donde pues acá arriba la resistencia emisora es el receptor que tenemos pues en la parte de abajo, y ya pues en el eje Y, en esta parte de la gráfica, podemos ver que en la gráfica la corriente que se va a hacer la corriente que va a ser de salida y que principalmente nos va a dar determinar pues ahora sí el funcionamiento es a través de del resistor, de la corriente del resistor, que pues en términos correctos, que como pues principalmente sabemos en las ecuaciones que vienen en la parte de abajo, pues podemos determinar pues que el voltaje del colector emisor va a ser igual al voltaje del colector menos va a ser menos a la corriente del colector, pues que esto principalmente pues se va a multiplicar por lo que es nuestra resistencia del colector y más la resistencia del emisor para pues poder determinar lo que es nuestro voltaje del colector emisor. Ahora principalmente veamos ahora cómo es el que el transistor puede trabajar en una región, principalmente lo que es de corte. En esta condición pues principalmente hay una circulación de la corriente a través de lo que es de la terminal del colector, como podemos ver en en esta imagen, en nuestro diagrama de circuito. En la parte izquierda de la sección de entrada es donde se encuentra la resistencia de base, donde la fuente de polarización tiene un valor que pues podemos ver que es igual a 0 volts. Esto no permite que la unión de base emisor del transistor quede polarizada de forma directa, de tal manera en que la corriente de la base, como sabemos, la corriente del colector siendo dependiente de la corriente de que a veces sirve pues como automáticamente para hacer cero. Si la corriente de la base vale lo que es de la imagen de la parte derecha, como lo podemos observar aquí en nuestra gráfica, principalmente pues va a ser pues cero si la corriente de base vale pues eso, de tal manera en el que, como podemos observar en el equivalente a un interruptor, y como en la imagen de la derecha que se ve equivalente a un interruptor, como se los había mencionado, es principalmente nula. Esto que nos quiere decir que por ende podemos ver pues ahora sí que en nuestra gráfica, como se les había enseñado, o sea, en este caso es una gráfica de corte, podemos ver que en la parte final de la parte final hacia la derecha, como la corriente pues principalmente se está basando en una igualdad a cero, de 0 microamperes, en un caso práctico tenemos pues otra diferente historia en la que en la región de corte, o es decir un interruptor abierto, un switch existe una circulación de corriente a través pues del colector, y por lo tanto pues podemos decir que todo el voltaje de la fuente, sabiendo que hay una corriente a través de la resistencia, y todo ese voltaje de la fuente se ve reflejado pues en las terminales, en la terminal del colector y del emisor. Por lo tanto el voltaje del colector pues va a ser el del colector emisor pues va a ser igual, como lo mostramos en esta ecuación, donde nos dice que el voltaje del colector emisor va a ser igual al voltaje del colector. Para ello pues retomamos la siguiente ecuación que habíamos visto, en donde pues nos dice que el voltaje del colector emisor va a ser igual al voltaje del colector menos lo que es la corriente del colector por la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Ahora ven que lo que tenemos como principal es el objetivo de trabajar ahora esto como un interruptor, es pensarlo más como de un corte de saturación, que de corte de saturación se puede depender como su nombre lo dice, que pase a lo que es su estado de saturación. Esto quiere decir que que queremos estar abriendo y cerrando los circuitos
Si ya vimos ahorita en este momento que el corte del transistor se comporta como un interruptor abierto, ahora lo que va a mostrar es que el transistor puede comportarse pues como un interruptor cerrado, como se logra en la gráfica de la parte derecha, como lo estamos observando pues en esta parte de la lámina, donde principalmente ahora tenemos una fuente que representa que debe ser mayor a 0 y que esta va a empujar lo que es la corriente a través de la base, que principalmente va a permitir que ahora la unión de la base y la del emisor queden polarizados de forma directa. Ahora tenemos una fuente que sea mayor que 0 va a ser circular pues principalmente la corriente a través de la base, de que tal forma o de tal manera en la que se va a polarizar la unión va a ser en el emisor en el emisor, y esto principalmente va a dar origen en nuestra gráfica en el eje X, ya que pues principalmente porque el voltaje en el que se está suministrando en el colector emisor aparece dentro de la saturación, el cual es muy pequeño, cuando este llegue a ser muy pequeño, pues principalmente los valores del voltaje del colector emisor tienden a hacerse mucho más pequeños de lo que pues estamos obteniendo en las mediciones. Pero es decir que esto principalmente es lo que mandemos, ¿cómo decirlo? Es lo que mandemos, a diferencia de que también pues tengamos la opción de que la diferencia que se haga más pequeña, como lo logramos a diferencia de un valor, pues sabiendo que tenemos por ejemplo un valor fijo de lo que el colector se haga más grande, o como lo podemos lograr pues de una forma en la que a través del incremento de la corriente del colector, y esta corriente del colector a su vez pues principalmente la podemos modificar para aumentar a través también del incremento de la corriente de base, si sabemos que esta fórmula pues abajo está, podemos pues principalmente aumentar la corriente de base, pues como ya hemos dicho, incrementando el valor de la fuente que se polariza en esta sección, también también se puede ir disminuyendo como el valor de la resistencia de base, de tal manera que si vamos a hacer un muy pequeño voltaje del colector emisor hasta que el punto en donde la saturación de entonces podemos decir o asumir o incluso decir que pues el transistor se comporta como un interruptor cerrado, entonces puede circular sin ningún inconveniente a la corriente a través de la resistencia del colector. Y pues esto principalmente es un análisis en el que pues tenemos lo que es nuestro voltaje del colector emisor, que va a ser igual al voltaje del colector menos la corriente del colector y la resistencia del colector. Pero pues para obtener estos valores, teniendo las características adecuadas que anteriormente se les había comentado, pues para sacar la corriente del colector necesitamos lo que es nuestra beta. Esta beta pues se nos va a estar dando por ejemplo en el múltiplo de circuito en el que tengamos que considerar, para pues así multiplicarlo o hacer una multiplicación, un producto pues de nuestra corriente de base, y así poder obtener pues lo que se nos está obteniendo en lo que es nuestra corriente del colector. Asimismo pues para nuestra corriente de base, pues este va a ser igual a la corriente igual al voltaje de base, que va a ser igual al voltaje de base del emisor pues entre nuestra resistencia de base. Esto principalmente para pues poder tener un mayor análisis de lo que se está diciendo bajo el comportamiento del transistor a partir de un circuito cerrado, y pues por ende pues tener estos cálculos para que nuestras mediciones en un circuito físico pues nos coincidan y pues nos dé que pues se está cumpliendo esta parte de la saturación en nuestro circuito, y pues que nuestro transistor pues está trabajando correctamente. Asimismo pues pues que cumpla con su función de lo que se quiere manejar como un interruptor o un switch. Bueno, ahora por cuestiones de tiempo este video se va dividido en dos partes, y pues bien nos quedamos en la parte de la saturación y cómo sacar los cálculos para obtener un mayor conocimiento sobre pues la saturación de lo que es para que funcione para que el transistor principalmente funcione como un switch, que es lo que estábamos